Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Esperanzas infundadas. Siguen llegando inmigrantes a una frontera estadounidense que no se abre. Familias separadas en la frontera. Una nueva controversia en Estados Unidos. Se refuerza la batalla para producir más vacunas para los estadounidenses. Y le tenemos la clasificación de países que fracasaron en la lucha antidrogas, según el Departamento de Estado. Bienvenidos a una nueva edición del Mundo al Día. Desde Washington les saluda Jorge Agobián. Y comenzamos. Decenas de personas esperan a la entrada del puerto peatonal de Tijuana, en México. Esto con la esperanza de que se abra la frontera. Nuestra colega Laura Sepúlveda se encuentra en el puerto donde son tramitados los beneficiarios del protocolo de protección de inmigrantes. Y está Laura con nosotros. Laura, ¿qué tal? El gobierno estadounidense ha advertido que solo estos casos, los llamados y también conocidos a través del programa Permanecer en México, serán procesados por el momento. Pero, ¿qué dicen estas personas que no tienen un registro bajo este protocolo, Laura? Pues Jorge, lo que estas personas han estado diciendo es que ellas esperan que se abra la frontera. Son conscientes de que en este momento los casos que se están procesando son aquellos que entraron bajo el protocolo de protección de migrantes, el MPP, pero dicen que si estas personas tienen la oportunidad, tienen la misma esperanza de que para ellos también la haya. Esto fue lo que nos dijo Sandra, una hondureña que llegó hasta este punto fronterizo. Ahorita lo que dice el presidente es que solo los del MPP van a estar entrando, pero nosotros estamos esperando oportunidad para ver si él los deja entrar así. Hasta que él esté decidido a darle la pasada libre a nosotros vamos a estar acá primeramente. Y bueno, precisamente a esto se suma la solicitud que ellos quieren hacer para recibir asilo o refugio. Estuvimos hablando precisamente con Luis González, quien trabaja con Servicios Familiares Judíos, una organización que ayuda a estos inmigrantes en su proceso, y dice que esto tiende a ser común. Están en situaciones donde no hay ningún otro lugar donde puedan estar, ya que salieron huyendo de su país porque su vida estaba en riesgo. Entonces, para ellos la única opción es seguir esperando en la frontera y ver la posibilidad de poder buscar un lugar seguro para ellos y para su familia. Para nadie, la mayoría de las personas con las que yo hablo siempre me dicen de que ellos no hubieran dejado su país si su vida no estuviera en riesgo o la vida de sus hijos no estuvieran en riesgo. Una gran cantidad de mujeres son alrededor las que de este lugar que están en carpas, alrededor de 50 carpas son las que están ubicadas en este punto, y ellas dicen que seguirán ahí el tiempo que sea necesario. Así que es una historia que seguiremos cubriendo desde la frontera sur del país. En este momento me encuentro en San Isidro, California, en donde esperamos otra llegada de migrantes durante las horas de la mañana. Así es, Laura, muchas gracias, y seguiremos, por supuesto, dándole seguimiento a la cobertura de equipo de La Voz de América desde la frontera. Bien, y cientos de familias inmigrantes que fueron separadas en la frontera a su llegada a Estados Unidos podrían quedarse legalmente en el país. Es una probabilidad, así lo anticipó el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Arnaldo Rojas, desde Texas, está siguiendo este tema. Arnaldo, ¿qué tal? ¿Cuáles han sido las reacciones ante este anuncio? Jorge, siendo un tema que no solamente divide a la clase política del país, sino también al país entero, las reacciones han sido muchas y encontradas. Para algunos, el plan del gobierno de permitir la estancia legal de algunas de estas familias en los Estados Unidos es un asunto de justicia, pero para otros es una amenaza a nuestra seguridad nacional. Cientos de menores separados de sus familias en la frontera durante el gobierno Trump siguen sin ver a sus padres, y la administración Biden busca la manera de que ese reencuentro permita a las familias quedarse legalmente en Estados Unidos. Porque para eso vinieron, ¿no? Y lastimosamente se dieron entre la pared, que tuvieron que ser separados, y de una forma tan vil, tan cruel, tan inhumana. Reunificar a las familias inmigrantes es una de las prioridades de la Casa Blanca, y según el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, la intención del gobierno es ofrecerles a las familias la opción de que el reencuentro se dé en Estados Unidos o en sus países de origen, a donde muchos padres fueron deportados, mientras sus hijos fueron puestos en albergues para menores en Estados Unidos.
Grupos conservadores critican el plan del nuevo gobierno estadounidense. Este es solo un ejemplo más de que la administración Biden está creando su propia crisis aquí. Están básicamente urgiendo a la gente a que venga a Estados Unidos ilegalmente y los están recompensando. Mayorkas no elaboró sobre por qué vía se otorgaría estatus legal a los inmigrantes en cuestión, pero aseguró que es un imperativo moral poner fin a la separación de estas familias. Nuestro objetivo, por supuesto, es ser tan humanos como la ley establezca, ser tan restauradores como la ley nos permite ser, hacer justicia a estas familias. Según el funcionario, cerca de 100 familias de inmigrantes han sido reunificadas en lo que va de la nueva administración de gobierno. Según datos del gobierno, más de 5,000 niños fueron separados de sus padres en la frontera y sobre 1,400 padres fueron deportados a sus países de origen sin sus niños. Jorge. Gracias, Arnaldo. También en el Congreso un proyecto de ley se espera ser discutido sobre este tema. Y bien, un diálogo positivo, pero con varios desafíos por delante. Así fue catalogado por expertos el encuentro bilateral entre el presidente Joe Biden y su homólogo mexicano. Nos conectamos en vivo con Divalicet Cash, que está con nosotros ya. Bienvenida, Divalicet. ¿Cuáles fueron los temas más importantes que resaltaron los analistas? Jorge, muy buenas tardes. Fueron 3 importantes ejes temáticos que se hablaron en esta primera reunión virtual: políticas de migración, COVID-19 y cambio climático. Estos expertos en política exterior analizaron la posición de cada mandatario y qué podríamos esperar ahora de esta relación entre Estados Unidos y México. Miremos la nota. En la reunión, ambos presidentes acordaron abordar la raíz detrás de la migración regional y desarrollar vías legales para ella, por lo cual acordaron que la migración ordenada, segura y regular deberá ser un imperativo en la nueva política bilateral, una tarea que, según la experta, recae más sobre Estados Unidos y su trabajo de desmantelar las políticas antiinmigrantes de la administración de Donald Trump. Si bien quedan muchas tareas pendientes, apenas estamos, por ejemplo, en la primera fase de desmantelar el programa de Quédate en México, entre otros ejemplos. Sí es positivo el diálogo en ese sentido, esperamos que siga. Sobre el COVID-19, aunque se reafirmaron mecanismos de cooperación sanitaria y el compromiso con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, la negación por parte del presidente Joe Biden para compartir vacunas con México hasta no inmunizar el 75% de los estadounidenses fue tomada como una decisión consecuente debido a la forma negativa como el presidente mexicano afrontó la crisis. Tenemos que reconocer que el presidente AMLO no ha sido en una manera muy responsable en combatir la pandemia en su propio país. Finalmente se habló del cambio climático, uno de los programas que el presidente Biden ha dicho abanderará en su presidencia. Se acordó enfrentar la crisis climática, sin embargo, según el experto, el presidente Obrador no ha mostrado un interés internacional, lo que representa un costo negativo en temas como generación eléctrica, gas y petróleo para Estados Unidos. La apuesta de Biden es ayudar a México a asumir una posición mucho más visible en asuntos internacionales, sobre todo el cambio climático, y a ver si tiene éxito. Jorge, en conclusión, para los expertos, esta fue una primera reunión virtual, pero cálida. Por otra parte, el presidente Joe Biden, recordemos que es católico, al principio de la reunión mostró muy orgullosamente el rosario que conserva de su hijo fallecido y el cual compró en la Basílica de Guadalupe, en México. Esta es toda la información. Divalicet Cash, Voz de América, Washington. Gracias, Divalicet, por el reporte. Y bueno, cambiando de tema, la administración Biden anunció este martes sanciones a 7 importantes figuras del gobierno ruso. Esto por el envenenamiento del líder opositor Alexei Navalny, cuya responsabilidad se cree está en manos de Moscú, según el Servicio de Inteligencia estadounidense. Estas son las primeras acciones de Washington contra el Kremlin bajo el liderazgo de Joe Biden, una señal, según funcionarios, del nuevo enfoque estadounidense. Moscú, por su parte, también planea responder con reciprocidad, según lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores ruso. Estas sanciones serían el primero de varios pasos de la Casa Blanca para responder a una serie de acciones de Moscú. El presidente Biden anunció este martes un acuerdo entre Johnson & Johnson y su competidora Merck para aumentar la producción de vacunas. El convenio brindará mayor alivio a la población estadounidense, según dijo el mandatario, mientras se registra un aumento de casos de coronavirus
en el país. Vamos en vivo con Jacopo Luzzi desde Washington, está con nosotros ya. Le preguntamos, Jacopo, ¿cuáles son los detalles de este acuerdo? Jorge, el presidente en la Casa Blanca acaba de dar más detalles sobre este histórico acuerdo entre dos rivales farmacéuticos que unirán fuerzas para producir más vacunas, sobre todo cuando Johnson & Johnson no parecía tener la capacidad de producir todas sus vacunas que, recordamos, necesitan una sola dosis. Al contrario, la farmacéutica Merck tiene una gran capacidad de producción y también junto a la ley de defensa que impulsará el trabajo. Ahora el presidente Biden dijo que se podrán vacunar todos los adultos para finales de mayo, no más para finales de julio, como antes había dicho, y se podrán volver a reabrir las escuelas. Sin embargo, el CDC acaba de enviar una advertencia muy clara a todos los estados. Estados Unidos ha alcanzado una meseta en términos de muertes y casos de COVID-19. Una señal, según los CDC, de un posible cambio de trayectoria en la pandemia. Sin embargo, su directora, Rochelle Walensky, reveló que en la última semana el número de fallecidos e infectados volvió a crecer de un 4%, con 70,000 casos diarios y 2,000 víctimas. Por esa razón, exhortó firmemente a los estados a que no relajen las restricciones, si bien varios ya empezaron. Por favor, escúchenme claramente. En este nivel de casos, con la diseminación de variantes, podemos perder por completo el terreno ganado con tanto esfuerzo. Estas variantes son una amenaza muy real para nuestra gente y para nuestro progreso. Ahora no es el momento de relajar las salvaguardias críticas que sabemos que podrían detener la propagación del COVID-19 en nuestras comunidades. No cuando estamos tan cerca. Y esta advertencia llega cuando a nivel global la Organización Mundial de la Salud acaba de avisar que el número de contagios y muertes volvió a crecer después de 7 semanas de caída. Esto es decepcionante, pero no sorprendente. Estamos trabajando para comprender mejor estos aumentos en la transmisión. Parte de ello parece deberse a la relajación de las medidas de salud pública, a la circulación continua de variantes y la gente bajando la guardia. Los casos durante la última semana aumentaron en todas las regiones, excepto en África y el Pacífico Occidental, después de 2 meses que habían dado muchas esperanzas a los epidemiólogos. Volviendo a Estados Unidos y la pandemia, el presidente Biden lanzó un esfuerzo de cabildeo dirigido a sus colegas demócratas para unificarlos sobre su proyecto de ley de alivio económico de $1.9 billones, mientras el Senado se prepara para considerar esta masiva legislación esta semana. Gracias, Jacopo. También le daremos seguimiento a lo que ocurra en el Congreso esta semana con ese proyecto de ley. Colombia y Perú en la lista de países con niveles sin precedentes de cultivo de coca y producción de cocaína en el año 2020, según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos publicado este martes. Washington asegura que el comercio de cocaína alimenta la corrupción en Centroamérica, especialmente en Guatemala, Honduras y El Salvador. Venezuela y Bolivia son señalados como un fracaso demostrable en el cumplimiento de sus obligaciones antidrogas internacionales. México y otros países de la región también fueron mencionados en este reporte, y para conocer los detalles puede visitar nuestro sitio en internet vozdeamerica.com. En Nicaragua arranca la vacunación este martes y con ello se completa el inicio del proceso en los países centroamericanos, aunque a paso muy lento, según nos informa Eugenia Sagastume. El proceso de vacunación avanza en los países de Centroamérica. Mientras Costa Rica ha aplicado más de 150,000 dosis y El Salvador más de 16,000, Nicaragua anunció el inicio del proceso de inmunización para este martes. Honduras y Guatemala terminaron de aplicar la primera fase de 5,000 dosis que recibieron, cada uno como donación del gobierno de Israel, y ahora piensan en nuevas adquisiciones de vacunas. Guatemala confirmó la llegada de una nueva donación, ahora procedente de la India. La donación consiste de 200,000 dosis de vacunas Covishield, que son producidas por el Instituto de Serum de la India bajo la licencia de AstraZeneca. Este cargamento saldrá de India hacia Nueva Jersey y luego a Guatemala. Con esto estaríamos prácticamente cubriendo a la primera línea todos los hospitales nacionales, pero también vamos a cubrir a los cuerpos de bomberos
y a las personas que trabajan en las funerarias. Mientras tanto, todos esperan la llegada de las vacunas solicitadas a través del mecanismo COVAX, que ha tenido retrasos en la entrega, pero, según autoridades guatemaltecas, estarán llegando el 15 de marzo. Guatemala también aguarda 4 millones de dosis de Sputnik V procedentes de Rusia para la tercera semana de marzo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Decenas de variantes de coronavirus se han identificado, algunas más preocupantes que otras, según esto lo dice Salud Pública de Inglaterra. Sofía Pisani nos amplía más. Estas cajas están llenas de hisopos de COVID-19 provenientes de centros de prueba en Gran Bretaña, que llegan al Instituto Wellcome Sanger. Esta tecnología robótica, antes utilizada para investigaciones contra el cáncer, analiza 20.000 virus cada semana sin parar. Entre ellos la variante sudafricana y otras de las que se desconoce si la vacuna actual sea eficaz. Esta parece una especie de mezcla de la variante del Reino Unido. La variante se descubrió por primera vez en Sudáfrica y variante brasileña. Simplemente te hace pensar que el virus ahora está encontrando un camino hacia un lugar más en forma y un poco mejor adaptado. Eso significa que puede transmitirse mejor en humanos. Los especialistas están aprendiendo sobre los tipos de variantes que se encuentran en el virus. El Genomics Consortium, que incluye este laboratorio, ha secuenciado 250.000 de coronavirus, equivalente a más de la mitad de lo que el resto del mundo ha realizado. Estamos proporcionando información a los científicos que están desarrollando las vacunas sobre cómo hace falta modificarlas para superar estas mutaciones. Ahora están preocupados por lo que sucederá para controlar la propagación de los virus mutados, cuando Reino Unido finalmente levante las restricciones de bloqueo, aunque los científicos allí están siguiendo cada paso de su evolución. Sofía Pisani, Voz de América, Washington. El partido del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, logró el control de 2 de los 3 poderes del Estado tras su victoria en las elecciones parlamentarias. Claudia Saldaña nos trae las reacciones desde San Salvador. A partir del próximo 1 de mayo, El Salvador tendrá un nuevo rostro político. Las elecciones dejaron como ganador contundente a Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele. Según el escrutinio preliminar, Nuevas Ideas logró la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa con 56 escaños, por lo que no necesitaría aliarse con ningún otro partido político para aprobar leyes y presupuestos, ni para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia o al fiscal general de la República, entre otros cargos clave. El presidente Bukele celebró la victoria en sus redes sociales, mientras que los partidos de oposición, Arena y FMLN, aceptaron la derrota, pero advierten que los resultados son una amenaza para la democracia salvadoreña. Se puede cambiar la estructura del Estado, ¿verdad? Cambiando las composiciones de los funcionarios y poniendo personas que van a decir sí y no van a ejercer las competencias que señala la Constitución del control, ¿verdad? Y los equilibrios que debe haber en una democracia. Sin embargo, el pueblo ha dado su veredicto y le ha entregado el poder total a Nuevas Ideas y al presidente de la República. Este poder total ahora deberá traducirse en proyectos para la gente. Ya no tendrán excusas para echarle la culpa a los magistrados, para echarle la culpa a la Asamblea, a los diputados o a los alcaldes. El escrutinio final se inicia hoy. Se espera que el Tribunal Supremo Electoral dé a conocer los resultados oficiales en los próximos días. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. En Venezuela hay alarma por el aumento de los casos de violencia contra las mujeres. Solo en enero hubo en promedio un feminicidio por cada 38 horas. Y en el 50% de los casos las víctimas tenían o habían tenido convivencia con sus agresores. Álvaro Algarra nos amplía desde Caracas. Desde agosto de 2017, el Ministerio Público de Venezuela ha procesado al menos 610 casos de feminicidio, de los cuales más del 50% ya han sido resueltos, detalló el fiscal general Tarek William Saab. Llamamos a las mujeres a no tener miedo, a denunciar cualquier agresión o maltrato que ponga en riesgo su integridad física y psicológica. En ese contexto, un grupo de jóvenes desde la sede del Ministerio Público hizo un llamado a las autoridades para alertar ante lo que consideran un aumento exponencial de los índices de violencia en contra de la mujer y señalaron que no se está haciendo lo suficiente. Más de 40 feminicidios en lo que va de año, desde el mes de enero hasta el mes de febrero. El día de hoy son ellas
el día de mañana podemos ser nosotras. De los hechos delictivos en contra de la mujer se habla muy poco y la idea del Estado es que haga presión a eso, de que se mencione más. La activista para los derechos de la mujer, Marianela Anzola, entre tanto, hizo un llamado a los encargados de ejecutar las políticas públicas para que puedan beneficiar a la mujer. Pónganse la mano en el corazón, olviden la política y sean humanos con esa familia y estos niños que están quedando sin madre. El titular del Ministerio Público detalló además que desde su llegada a la institución se han realizado 170.789 actuaciones en casos de violencia contra la mujer y se han presentado 12.508 acusaciones. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. El diseño imponente de una arquitecta fue premiado con uno de los reconocimientos más prestigiosos en el mundo. Su obra conecta con el octavo continente y en el futuro y transforma el acero, la geometría, que tiene una misión ambientalista. ¿Qué tal si le damos una mirada? El proyecto El Octavo Continente, ideado por Lenka Petrakova, ganó el premio Grand Prix de Arquitectura 2020. La relación entre la ciencia y el diseño se fusionó para buscar soluciones a los problemas que afectan al planeta. Clasificar los desechos, procesar el agua y reciclar la basura son algunos de los objetivos del proyecto. El cambio siempre comienza con la visión de alguien o con un sueño, y creo en limpiar el medio ambiente. Fue un gran placer poder dar cara a las posibilidades y cómo podemos lograrlo. La estación flotante busca resolver la contaminación causada por los desechos plásticos del océano, que actualmente cubren una superficie de aproximadamente 1.600.000 metros cuadrados en el Océano Pacífico. Siempre busco inspiración en la naturaleza y pensé qué mejor manera de ayudar realmente a la naturaleza que crear un proyecto que pudiera abordar sus problemas. La obra busca recolectar y reciclar los desechos plásticos que están naufragando en los océanos. Según la arquitecta, el proyecto es autosuficiente, ya que genera su propia energía. Siempre estamos tratando de implementar soluciones sustentables y creo que esta será la realidad cotidiana de la arquitectura. Datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza indican que al menos 8 millones de toneladas de plástico acaban en el mar cada año, por lo que el octavo continente podría ser el salvavidas del océano. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y para despedirnos, virus y glamour en la Semana de la Moda de París, donde diseñadores jóvenes presentan sus apuestas influenciadas por la artesanía de tejido que exploraron durante los meses de encierro por la pandemia. A pesar de que esta edición del evento internacional será virtual, por primera vez, nada le quita la elegancia. Y hasta aquí la edición del día de hoy del Mundo al Día. Les informó Jorge Agobián. Cuídense. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.